libro de Samuel, capítulo 5, primer libro de Samuel, capítulo 5, ¿lo tienen, hermanos? Dice la Biblia, versículo 1. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y lo colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Por eso hasta el día de hoy ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y le preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gat, respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca a la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: nos han traído el arca de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévense el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Padre, queremos tomar esta palabra para que de esta palabra brote esperanza a nuestra vida. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, abre tu boca y háblanos. Enséñanos. Sopla de tu Santo Espíritu y danos un corazón que perciba esta palabra, que atesore esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Aleluya. Quisiera que a partir de esta palabra, esta noche pudiéramos entender una verdad divina. Y la verdad que, diríamos, la palabra quiere revelarnos esta noche es que nuestra vida puede estar atravesando horas difíciles como las que ya veremos Israel estaba atravesando.
Y quizá podríamos entrar en alguna desesperanza. Podríamos estar experimentando aún alguna situación adversa como consecuencia de decisiones equivocadas en nuestra vida. ¿Podrían los enemigos levantarse en contra nuestra y parecer infligirnos derrotas? ¿Podríamos estar atravesando una hora, diríamos, amados hermanos, complicada? Sin embargo, lo que este pasaje ha dicho esta noche a nuestra vida es, nuestra esperanza es que pueden derrotar a Israel, pueden matar al sacerdote, puede morir la familia sacerdotal, se pueden llevar los símbolos religiosos. Sin embargo, a Dios nadie lo puede derrotar. A Dios nadie lo puede vencer. Israel puede perder una batalla, como ha ocurrido aquí, ya lo veremos. Israel puede perder sus símbolos religiosos, como ya veremos que había perdido el arca. Israel puede perder a sus líderes. Pero mientras Dios sea Dios, tenemos esperanza. Y eso es lo que esta noche quiero que nos aferremos a la palabra. Subidme un poquito más de monitores, por favor, hijo. No sé por qué me le bajaron. 1, 2. Solo los monitores nada más. 1, 2, 3, ahí. Mientras Dios siga siendo nuestro Dios, mientras Dios siga sentado en su trono, y delante de Él se postren toda la realidad, diríamos que existe, tenemos esperanza, hermanos. No tenemos por qué pensar que hemos llegado al final del camino. Aun cuando haya alguno que esté cosechando realidades adversas a raíz de caminos equivocados, aún ahí siempre hay esperanza. Porque mientras nuestro Dios sea Dios, tenemos esperanza. Israel ha perdido, diríamos, símbolos importantes. Pero mientras Dios viva, mientras Dios esté sentado en su trono, mientras Dios sea Dios, tenemos esperanza, amados hermanos. Y a esa esperanza es que esta noche quisiera que nos aferráramos. A esa esperanza quisiera que buscáramos esta noche. Vamos a entender esta verdad a través de una pequeña caminata entre el capítulo 4, 5, 6 para llegar al 7. Porque mientras ese Dios sea Dios, nosotros tenemos esperanza. Podemos vivir una hora difícil. Podemos vivir una hora adversa. Podemos vivir consecuencias de decisiones equivocadas. Puede el enemigo levantarse y amenazarnos. Sin embargo, no podemos darnos por vencidos. No podemos darnos por acabados. No podemos darnos por aniquilados. Porque nuestro Dios sigue siendo Dios. Nuestro Dios sigue reinando. Nuestro Dios sigue vivo. Y esto es lo que este capítulo 5 quiere remarcar en nuestra vida. Quiero que veamos, diríamos, dos realidades con las que cierra el capítulo 4 y que pareciera marcar el panorama sombrío de la vida de Israel. En el capítulo 4, Israel va a la guerra. Dice el versículo 2 del capítulo 4, estoy en el primer libro de Samuel. Desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas y se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas. ¿A cuántos mataron, hermanos? ¿Están leyendo todos, hermanos, o no? Biblias abiertas. ¿A cuántos mataron? Mataron a 4,000. Y se presentaron a una segunda batalla. Y dice el versículo 10. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque
y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. Y la matanza fue terrible, pues los soldados de los israelitas que cayeron fueron ¿cuántos? 30,000. O sea que la crisis, en lugar de mermar, aumentaba. La nota con la que se cierra el capítulo 4 para Israel es una nota de destrozos. Israel ve en una segunda batalla aniquilado a su ejército en una cantidad de 7 veces mayor lo que fue la primera derrota. Si al principio cayeron 4,000, ahora han caído 30,000, un poco más de 7 veces. De modo que Israel a estas alturas de la vida está teniendo como muy claro que no tiene una opción para pelear contra los filisteos. Israel va un poco consciente que lleva una desventaja terrible contra los filisteos. Es como Israel teniendo una conciencia que no hay manera de derrotar a los filisteos. Presentaron batallas en 2 ocasiones y en lugar de acercarse a una victoria, lo que pasaba es que se iba alejando más de esa posibilidad. Diríamos que una característica con la que se va cerrando el capítulo 4 es: Israel está convencido que los filisteos lo van a gobernar, lo van a dirigir. Israel está convencido que no hay manera de ganarle militarmente a los filisteos. Y sabe que si van a una tercera batalla, será catastrófico. Porque si primero fueron 4 y luego 30, quiere decir que ahora por lo menos 150,000 hombres van a matar. Entonces Israel estaba perdiendo, digamos, esa esperanza. Israel está con aquella conciencia de decir: no, yo mejor ya no sigo, me rindo, porque cada vez que lo intento, la cosa sale peor. No, mejor ya no lo vuelvo a hacer, porque cada vez que lucho, pierdo aún más. Y esto es peor, porque es caer en una mentalidad de fracaso, es caer en una mentalidad de derrota, es caer en una mentalidad en la que nos consideramos ya terminados. Hay muchos que ya no quieren seguir intentándolo, porque cada vez que lo intentan terminan peor. Hay muchos aquí quizás que están luchando en alguna área de la vida y sienten que cada vez que hacen un esfuerzo, que cada vez que hacen una lucha, en lugar de avanzar, en lugar de mejorar, sienten que van quedando peor. Israel está con esta mentalidad, una mentalidad de sentirse fracasado, de sentirse derrotado, de sentirse inútil. Y eso paraliza a las personas, porque ya no hay ánimo para seguir, ya no hay ánimo para intentar, ya no hay voluntad para levantarse, ya no hay deseo de volver a pararse allí y continuar. Hay una conciencia de decir: ya no se puede, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y hay muchos quizás esa noche que, al igual que Israel, han venido intentando una y otra vez plantear la cara ante la vida y han terminado mal, y lo volvieron a hacer y terminaron peor, y ya no quieren seguir luchando, no quieren seguir peleando, han bajado las manos y se consideran derrotados. Israel como pueblo tiene esta condición psicológica de saber que es imposible pararle cara a los filisteos, porque cada vez que se han presentado, el costo ha sido mayor. La derrota ha sido más grande. La realidad ha sido más golpeante. Más madres se han quedado sin sus hijos, más esposas y sus esposos, más hijos y sus padres. La pérdida es cada vez mayor. Yo no sé cuántos hay aquí esta noche que están viviendo una fase en su vida en la que sienten que día tras día van perdiendo más. Y cada día que pasa, pierden más. Y cada día que pasa, pierden más. Y eso les hace entrar en una desesperación,
en una angustia porque se sienten impotentes. No hallan la manera de revertir esta realidad. No hallan la manera de cómo darle un giro a esta situación. Así está Israel al cierre del capítulo 4. Pero no solamente han perdido la batalla, dice el versículo 12. El versículo 11, disculpen. Dice, además de perder la batalla, fue capturada el arca de Dios. Y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Ahora, dice que, versículo 12, un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Esto refleja la condición de Israel. Israel está hecho pedazos y está avergonzado. La cabeza cubierta de polvo es una manera de expresar la vergüenza, el dolor, la humillación. Este hombre encarna la condición de Israel. Este hombre en su vestimenta refleja la vida de Israel, el pensar de Israel, el sentir de Israel. Israel está hecho pedazos y está cubierto de vergüenza. No solamente ha perdido una batalla cuyo costo fue aumentado en una derrota 7 veces mayor, sino que esto lo ha dejado hecho pedazos y lleno de vergüenza. Así está Israel. Quizás así pueda estar la vida de algunos esta noche. Quizás ese puede ser el miedo que se apodere de nosotros. Y sigue diciendo el pasaje. Elí se encontraba sentado en su silla, versículo 13, y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. Fíjese cómo va caracterizándose cada vez más el estado de Israel. Ya no solamente hay una conciencia de impotencia frente al enemigo y pensamos que cada vez que lo intentamos vamos a salir peor. No solamente están hechos pedazos y llenos de vergüenza, sino que ahora ya se armó el griterío. Ya hay angustia, ya hay dolor, ya hay llanto. ¿A qué viene este alboroto?, preguntó Elí. Y el hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de la batalla, le dijo a Elí. Huí de las filas hoy mismo. 17. Los israelitas han huido ante los filisteos. Respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Tus 2 hijos han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Aquí está el resumen de todo lo que ha pasado en el pueblo de Israel. Israel ha huido. Ya no puede hacer frente a la batalla. Ya no puede pararse delante de sus enemigos. Israel ha huido. Esa es la realidad en este momento de Israel. Y la matanza es terrible. No solamente es una derrota cualquiera, es terrible la derrota. Dolorosa. Ha implicado pérdida grande. Y tus 2 hijos han muerto. Y el arca ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. No sé si usted percata, hermano, cómo se va armando el panorama bien complejo de Israel.
No sé si va captando cómo tras una cosa viene otra, tras otra viene otra, tras esta viene otra, tras esta otra, y parece nunca terminar el rosario de crisis que tiene Israel aquí. Y dice, al verla agonizante, las parteras que la atendían le dijeron, anímate que ha dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso. Pero por causa de la captura de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó, se han llevado la gloria de Israel. Esta frase resume en síntesis la condición total de Israel. La gloria de Israel se ha ido. Este niño que nace va a simbolizar esta realidad en la vida de Israel. Israel se ha quedado sin gloria. Israel ha perdido su gloria. Esa es la nota, diríamos, fatalista con la que termina el capítulo 4. Y si hiciéramos un resumen de todo lo que Israel ha pasado, estaríamos ante un panorama bien difícil, hermanos. Estaríamos ante una situación bien compleja. Si esto llegase solo al capítulo 4, de verdad que parecía que no hubiese esperanza, hermanos. De verdad que pareciera que se ha perdido la vida. De verdad que pareciera que ha terminado todo para nosotros. Pero me alegra tanto el capítulo 5, ¿saben? Me alegra tanto porque en este capítulo 5 que dimos lectura al principio es donde emerge la esperanza. Es donde nace la profunda idea donde debe arraigarse el pueblo de Dios. Israel ha perdido gente en batalla. Israel está hecho pedazos. Está cubierto de vergüenza. Hay grito y dolor. Murieron los sacerdotes. Murió el sumo sacerdote. El arca fue capturada. Nace un hijo que nos trae alegría. Imagínense eso. Un hijo que nos trae placer. Un hijo que nos trae gozo. Sino que al contrario, en la mentalidad de la madre, aún este hijo representa el fracaso de Israel. Aún para esta madre, en lugar de ver al hijo como un signo de esperanza, lo ve como parte del fracaso. Él es el emblema del fracaso. Es más, el hijo que acaba de nacer resume la condición de Israel. Estamos sin gloria. Estamos sin futuro. Estamos sin camino. Estamos sin esperanza, sin vida. Ya no hay salida. Saben, amados hermanos, no sé cuántos esta noche puedan sentir su vida como este panorama del capítulo 4. Que la cosa se va enredando. En lugar de irse despejando, se va complicando. En lugar de irse disipando la problemática, se va enrollando mucho más. Pero quieren saber algo, amados hermanos. La historia no llega hasta el capítulo 4. En el capítulo 5 emerge el Dios de los cielos. En el capítulo 5 Dios aparece para decir que Israel pudo haber perdido gente en la guerra. Que Israel puede estar hecho pedazos. Que Israel puede estar lleno de vergüenza. Que Israel pudo perder sus símbolos religiosos. Pero que Él sigue siendo Dios. Y mientras Dios siga siendo Dios, puede terminar el capítulo 4 sin gloria, pero aún hay esperanza. ¡Aleluya! 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 Mientras Él sea Dios hay esperanza, hermanos. ¡Aleluya! Amados hermanos, ¿qué importa cuán enredada puede estar su situación esta noche?
Nuestro Dios sigue siendo Dios. Los filisteos capturaron el arca. Y como era costumbre en las guerras de la antigüedad, la idea era que el pueblo que había perdido la batalla significaba que el Dios de ese pueblo también había perdido la batalla. De tal manera que si los filisteos le ganaron la batalla a Israel, eso significaba entonces que el Dios de los filisteos era más fuerte que el Dios de Israel. ¿Me van siguiendo, hermanos? Por eso ellos tomaban los símbolos religiosos del pueblo derrotado y se los llevaban al templo de su Dios como una ofrenda para decir: aquí tienes un Dios súbdito, aquí tienes un Dios más pequeño que tú. Te traemos un Dios que ha sido derrotado. Así como Israel cayó ante nosotros, ahora este Dios Yahvé ha sido derrotado por ti, Dios Dagón. Entonces lo llevan al templo de Dagón como una expresión simbólica de decir: Dagón derrotó a Yahvé. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Y es ahí donde aparece lo inexplicable. La gente del templo del dios Dagón llega en la mañana del día siguiente para contemplar la derrota, para ofrecer sacrificio, para anunciar, para jubilosamente declarar que el Dios de los judíos ha sido derrotado, que el Dios de los israelitas es más pequeño. Y cuando entran, está el arca allí. Y miren qué tremendo, el dios Dagón ha sido quitado de su lugar y ha sido puesto de rodillas ante el arca. ¿Están entendiendo ahora, hermanitos? Y entran y se sorprenden y dice: ¿y aquí qué pasó? Se cayó, se deslizó. Quizás tuvo un sueño y como este Dios quizás es un poco loco para dormir, se cayó del trono. Así que recojámoslo y lo van y lo ponen. Lo arreglan y se van. Y saben, llegan al día siguiente y lo encuentran en la misma posición, pero sin manos y sin cabeza. Y eso para ellos fue impactante. Eso para ellos significó que allí estaba pasando algo. Que en lugar que el Dios de los israelitas estuviera dando honor al Dios Dagón de los filisteos, el Dios Dagón estaba de rodillas ante el Dios de Israel, amados hermanos. Y aunque ellos quisieron arreglarlo, ¿se imagina usted esa escena en la noche, hermano? ¿Se imagina a Dios del cielo volándole la cabeza a ese ídolo, arrancándole las manos y diciéndole: quizás has vencido a mi pueblo, pero porque mi pueblo fue burro? Quizás has derrotado a mi pueblo Israel porque fueron desobedientes. Quizá les causaste muertes y bajas porque no me han buscado de verdad. Pero quiero decirte que a mí no me ha derrotado, que yo sigo siendo el Dios de dioses, que yo soy el Rey de reyes, el Señor de toda la creación. Una cosa es que mi pueblo experimente una crisis aún por su cabeza loca, y eso no significa que tú me hayas derrotado a mí. Y eso es lo que quiere el capítulo 5 señalizarnos. Israel ha sido derrotado, pero Dios no ha sido derrotado. Dios no ha sido derrotado. Y hermanos, por eso es que tenemos esperanza. Por eso es que tenemos esperanza. Porque Dios no ha sido derrotado jamás. Jamás. Y Él es capaz de revertir
Él es capaz de cambiar toda esa realidad. Dios no ha sido derrotado. Es más, Israel lo entiende cuando en el capítulo 4, versículo 3, los ancianos hacen una pregunta. Y dice, cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Ellos tienen claro que los filisteos no los han derrotado. Los ha derrotado el Señor. Y esa es la idea que está detrás del conflicto entre Yahvé y Dagón en el templo. Dios le quiere decir, más rápido, hija. Dios le quiere decir a Dagón, tú no los has derrotado. Ellos cayeron porque yo los entregué. Ellos cayeron derrotados no porque tú eres más grande que yo, sino porque su desobediencia fue más grande que su obediencia. No han caído derrotados porque tú me hayas vencido. Han caído derrotados porque ellos no me han escuchado. Ellos no me han atendido. Ellos no me han obedecido. No son ustedes, filisteos. Por eso, ahora que viene el arca de Dios, va a castigar no solamente al dios Dagón, sino a todas las poblaciones de los filisteos. Porque Dios le va a pasar una factura ahorita a los filisteos terrible. Que la matanza que le hicieron a su pueblo no será comparado con la matanza que el arca hará en las 5 ciudades de los filisteos. Porque si Israel cayó, no es porque los dioses de los filisteos sean más grandes. No es porque los filisteos sean un gran pueblo. Es porque Israel ha desobedecido y Dios se ha ido de ellos. Pero no porque hayan derrotado a Dios, amados hermanos. Muchas cosas podrán pasar en la vida de cada uno de nosotros. Pero muchas de esas tienen que ver con nuestros caminos. No en que Dios haya perdido la batalla, hermano. Jamás esté pensando que Dios lo ha desamparado. Jamás esté creyendo que Dios ha perdido esta batalla. Jamás crea que Dios no puede. Pero óigame bien. No esté creyendo que Dios no puede lidiar con aquello que a usted le agobia esta noche. No esté imaginando ni dándole cabida a la voz del enemigo, haciéndole creer o pensar que nuestro Dios no puede con esa situación bien compleja en la que está viviendo. Para nada, hermanitos. Es que nada hay imposible para Dios. Es que nada hay imposible para Dios, pero debemos entender cuál es el punto de confianza nuestro. Y es así que en el capítulo 6, el arca, después de andar haciendo destrozos durante 7 meses, imagínense, dice el versículo 1, el arca del Señor estuvo en territorio filisteo 7 meses. Y esos 7 meses fue de darles duro a los filisteos. De haberlos humillado, de haberlos llenado de cantidad de enfermedades. Y convocaron a sacerdotes y adivinos para preguntarse, ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos, ¿de qué modo hay que devolverla a su lugar? Es que, amados hermanos, a Dios, con Dios nadie puede, hermanos. Con Dios nadie puede.
A Dios nadie lo puede amarrar, encerrar, gobernar, dirigir. Dios es Dios. Él hace lo que quiere. Él hace lo que puede. Él hace lo que sabe. Ni los israelitas podían manipular a Dios para sus fines, ni los filisteos podían ponerlo allá a su servicio. Dios es Dios. Los israelitas quisieron agarrarlo como que fuera un talismán. ¿Va? Perdimos la primera batalla. Bueno, vayan a traer el arca. Como que fuera pate conejo. Como que fuera un instrumento de buena suerte. Y terminaron perdiéndola. Ahora vienen los filisteos y creen que ellos quieren ahora esto. Y la van a poner a su servicio. Dios no está al servicio de nadie. Dios no está para que nadie lo manipule, lo maneje. Dios es Dios. Cuando queremos agarrar las cosas de Dios para propósitos muy personales, para intereses mezquinos, cuando queremos usar el nombre de Dios para intenciones contrarias a ese Dios se pondrá en contra de esos intereses, hermanos. Y cuando a Dios se le quiera poner para que sirva a otras realidades, como lo hicieron los filisteos, de quererlo poner al servicio de Dagón, tampoco, amados hermanos. Todo lo que quieran poner, todo aquello a lo que queramos poner Dios al servicio de eso, va a terminar destruido. ¿Qué bien? No use a Dios para que esté sirviendo a intereses que no tienen que ver con Dios. Los filisteos tomaron a Dios, lo pusieron ante Dagón. ¿Sabe cómo terminó Dagón? Sin cabeza y sin manos. Destruido. Porque no podemos usar a Dios para que sirva intereses, propósitos contrarios a Dios mismo. ¿Me están oyendo, iglesia? Digo esto por aquellos que andan jugando a ser cristianos. Digo esto por aquellos que andan tomando las cosas de Dios para jugar con ellas, tomando las cosas de Dios para orientarlas para propósitos extraños a Dios. Dios está para hacer avanzar su propósito, nada más. ¿Están oyendo, hermanos? No va a salir un día que va a ir a robar y va a decir, voy a hacer nombre de Dios. El capítulo 6, en síntesis, habla del proceso en el cual los filisteos quieren deshacerse de esto. Imagínense qué tremendo. Quieren sacar inmediatamente de su territorio este arca del pacto que está causando destrozos. Lo que Israel no pudo hacer contra los filisteos, lo puede hacer el Señor, hermanos. Las victorias que no puede usted ganar, las gana el Señor. Las peleas que usted ya no quiere pelear, las pelea el Señor. Los enemigos que ya no quiere enfrentar, los enfrenta el Señor. Aquello que usted quiso alcanzar y no lo puede alcanzar, el Señor lo hace alcanzar. Eso es lo que narra el 5 y el 6. Lo que Israel no pudo hacer, Dios lo puede hacer. ¿Van entendiendo esto, hermanos? Cuando Israel lo intentó, quedó peor cada vez más. Ya vimos cómo cerró el capítulo 4. Pero Dios puede hacer lo que Israel no puede hacer. Entonces, si nosotros por nuestra cuenta, de espaldas a Dios, desligados de Dios, no podemos ganar las batallas que enfrentamos. Si nosotros aún perteneciendo o teniendo símbolos religiosos creemos que podemos ganar y al final vemos que no es así. O alguien creyendo que tiene una posición en la iglesia, no, yo como soy coordinador de esto, voy a ganar automáticamente mi guerra espiritual. Eso no es así, hermanos. Las posiciones eclesiales
no son garantía de ninguna victoria. Los símbolos religiosos que puedan rodearnos no son garantía de ninguna victoria. Cuando Israel lo intentó, no pudo. Pero en el capítulo 5 y el capítulo 6, lo que Israel no pudo hacer, Dios sí lo pudo hacer. Esa es la lección hasta aquí. Ahora, el capítulo 7 va a cerrar esto. Porque si lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace, ¿qué tengo que hacer entonces? Y dice el capítulo 7, versículo 2. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Y aquí entra la palabra de Samuel, el versículo 3. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor, porque este es el problema de Israel. Israel le había dado la espalda al Señor. Si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, ¿qué tienen que hacer, hermanos? Comenzar a deshacerse de un montón de dioses que ellos tienen en Israel. Si ustedes desean volverse al Señor, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir al Señor, solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo, y sirvieron solo, y sirvieron solo, y sirvieron solo al Señor. Es que, hermanos, el problema de Israel era que se había llenado de dioses. El problema de Israel es que con el paso del tiempo iban al culto, ofrecían sacrificios, leían algunas porciones de la Torá, le llevaban alguna ofrenda al Señor, pero a la par que participaban, diríamos, del culto al Señor, también participaban del culto a otros dioses. A la vez que servían al Señor, servían a Baal. Servían al Señor y servían a Astarte. Iban al culto a la iglesia, pero participaban de otras cosas contrarias al Señor. El problema de Israel es que se había acomodado a una duplicidad espiritual. El problema de Israel es que estaba viviendo una duplicidad espiritual. El problema es que no servía solo al Señor. Y eso es lo que Samuel reclama a Israel. Sirvan solo al Señor. Sirvan solamente al Señor. Sirvan solamente al Señor. El reclamo de Samuel al pueblo de Israel es que muchos enredos en la vida de Israel, tal como termina el capítulo 4, es porque ellos han estado jugando a dos aguas. Es porque han estado caminando por diferentes caminos. Ahora Samuel le dice: es tiempo que se decidan solamente por el Señor. Es tiempo que se definan su corazón solamente por el Señor. Lo que ahora Samuel les dice es: ustedes ya vieron que no les va bien cuando sirven a Yahvé y sirven a Baal. Ustedes ya vieron que los dioses de los filisteos no sirven para Dios, que Dios quiebra y humilla a los dioses de los filisteos, que Dios quiebra y humilla a los filisteos. Así que díganme ustedes, dice Dios, ¿qué están haciendo con otros dioses? Si son dioses inútiles.
¿Qué están haciendo con Baal? ¿Qué están haciendo con Astarté? ¿Qué están haciendo dedicándole cultos a otros dioses que no sirven para nada? Y Samuel dice, decídanse esta noche, sirvan solo al Señor, porque Él se encargará de despejar su camino. Él va a derrotar a los filisteos. Él va a desenredar lo que te agobia. Él te sacará del hoyo más profundo, porque Él sí puede hacerlo. Él sí tiene poder para hacerlo. Él sí ha demostrado que quiere y puede hacerlo. Pero lo que Samuel les dice es, mientras no se decidan a servir solamente al Señor, se van a ir enredando. Mientras no decidan servir solo al Señor, el panorama del capítulo 4 es el que van a vivir siempre. ¿Se recuerdan del capítulo 4, va? Todo lo que hablamos de cómo estaba Israel. Y este es el resultado, porque quieren servir a Dios y quieren servir a Baal. Quieren servir a Dios y quieren servir a Astarté. Hermanitos que vienen al culto el día jueves, pero andan leyendo el horóscopo, o andan visitando algún centro, o andan viendo caciques o brujos, andan tras agoreros, echan suertes, buscan que les lean las cartas, que les hagan las pruebas del puro, y echan mano de un montón de artificios, adivinancias y brujerías. No pueden pensar que van a salir adelante en sus proyectos, en sus caminos, en sus profundos pozos, si estamos jugando a dos dioses. El Señor dice, sírvanme solo a mí y yo derrotaré a sus enemigos. ¡Aleluya! Dedíquese al Señor, sírvale al Señor, nada más. Él se encargará de lo que a usted le oprime. Él se encargará de lo que a usted le acongoja. Esa batalla que usted ya no quiere pelear. Ahí que ya bajó las manos, se rindió. Porque cada vez que lo intentó, que terminaba peor, le era más difícil, la pérdida era más grande. Y bajó las manos y dijo, ya no sigo. Esa batalla el Señor la puede pelear por usted. Pero volvámonos al Señor y sirvámosle solamente a Él. Hay que deshacerse de dioses que hemos acomodado en casa. Hay que deshacerse de cosas que hemos guardado en el corazón. Hay gente que anda poniendo cosas en la casa. Hay para la buena suerte, para que haya fortuna. ¿Qué cosas ha puesto usted en su casa creyendo que le va a traer buena suerte? Vaya y arránquela y diga, aquí serviremos solo al Señor. Hay gente que pone herraduras, elefantes. No me refiero al marido ni a la mujer, me refiero a cosas que ponen allí de verdad. ¿Qué más andan poniendo en las casas, hermanitos? A San Judas, a San Simón, por los desgraciados. Esos diosecillos, esos idolitos, le hacen el mandado a nuestro Dios, hermanos. San Simón es un gato para Dios. San Simón le hace los mandados a Jesucristo. Él es el Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses. Él reina sobre toda la creación. Deje de estar confiando en tonteras. Deje de creer a mentiras. Deje de idolatrar esos poderes si tenemos al Señor. Y mire lo que pasa. Samuel ordenó en el versículo 5 que se reúnan todos en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes.
Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Versículo 7. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Es que habían quedado curados, hermanitos. Pero ¿saben lo maravilloso de esto? Es que ahora se habían reunido no para pelear. Hoy se habían reunido para buscar al Señor, para confesar sus pecados, para hacer ayuno, para clamar. Hoy se habían reunido no para ir a pelear en sus fuerzas. Hoy se habían reunido no para repetir la vieja historia. Hoy se habían reunido para buscar al Dios del cielo y para decirle: Dios, solo a ti te serviremos. Solo a ti te serviremos. Aleluya. Y los filisteos dijeron: estos se han reunido para pelear, vamos a darles otra tunda. Israel tuvo miedo. Le dijeron a Samuel, versículo 8: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Versículo 10: mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día, oiga esto, el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos. Cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Y después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, la llamó Ebenezer, diciendo: el Señor no ha dejado de ayudarnos. ¡Aleluya! Tremendo, hermanos. Versículo 14. Fue así como los israelitas recuperaron sus territorios que los filisteos habían capturado desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio. Y ya había dicho el 13 que los filisteos no volvieron jamás a invadir el territorio. Amados hermanos, aprendamos esta noche que la victoria no está en usted. No está con sus amiguitos. No esté creyendo: no, que yo tengo de compadre a fulano. Que yo tengo de compadre a mengano. Que yo soy pana de no sé quién. Cuando es la hora de las horas, todos esos inútiles salen corriendo y lo dejan a usted solo. ¿Me está oyendo? Aquellos en quienes usted confió, aquellos en quienes creyó que estaba su fortaleza, a la hora de las horas salen huyendo y lo dejan abandonado, derrotado, aislado, solo, lleno de vergüenza, humillado. Aprendamos esta noche que solo el Señor es quien puede derrotar a nuestros enemigos. Pero aprender esto significa que usted tiene que deshacerse de cosas en las que está confiando, que cree que ahí está su éxito, su victoria, su futuro. ¿Usted cree que en esa mujercita está su futuro? No, hermanito. ¿Usted cree que en ese hombre está su futuro? No, hermanita. Su futuro solo está en el Señor. Su futuro solo está en Dios. No en ese amigo, no en ese trabajo, no en esa empresa, no en ese compadre, no en ese jefe, no en esa mujercita, no en ese hombrecito. Tiene que aprender a servir solo al Señor. Tiene que aprender a definirse por el Señor.
No se le ocurra dejar al Señor por uno de estos infelices. No se le ocurra dejar al Señor por un desgraciado ser humano. No se le ocurra darle la espalda a Dios por proyectos personales. No deje al Señor por organizaciones, por partidos, por empresas o por negocios. Todo eso un día puede irse, pero Él sigue estando allí y Él no ha dejado de ayudarnos. Él no ha dejado de ayudarnos. Él no ha dejado de ayudarnos. Pero definámonos, hermanos. Defínase en su vida. Tenemos que buscar solo al Señor. Servir solo al Señor. Clamar solo al Señor. Defínase. Ya no esté cojeando. Defínase. Esta noche digámosle al Señor: solo tú puedes librarme de los filisteos. Yo no sé qué filisteos rodean su vida. Yo no sé qué lucha ya ni quiere pelear. Siente que termina peor. Y yo le digo, está bien. Deje de andar peleando en lo que termina peor. Deje que Dios pelee su batalla. Usted pelee por quitarse ídolos de su vida. Usted pelee por definirse con Dios. Y Él se encargará de derrotar a sus filisteos. ¿Cuántas luchas usted ya no quiere hacer? ¿Cuántas iniciativas ya no quiere continuar? Porque siente que va de mal en peor. Termina más enredado, más complicado, más en crisis. Esta noche estamos aquí porque Dios sigue siendo Dios. Porque Él pone a sus pies a todos. Nadie lo domina, nadie lo doblega, nadie lo esclaviza. Él es Dios, Él reina. Su mano está alzada. ¿Qué hacemos nosotros buscando confianzas en ídolos fraudulentos? ¿Qué hacemos nosotros buscando esperanza en personas engañosas? ¿Qué hacemos nosotros confiando en el hombre? Esta noche digámosle al Señor: tú eres mi Dios. Esta noche yo me decido servirte solo a ti. Buscarte solo a ti. Esta noche es noche, hermanos, de definirnos. Es noche de buscar solo al Señor. Señor, de esto nadie puede librarme, solo tú. Así que si solo tú puedes librarme, hoy yo te digo a ti: solo a ti te serviré. Es que hay gente que está en la iglesia pero no sirve a Dios. Hay gente que está en la iglesia pero no trabaja para Dios. Algunos ni trabajan y a veces trabajan para los hombres. Si usted va a servir, sirva a Dios. Porque ese Dios lo va a librar de todos sus filisteos. Esta noche es noche de decirle al Señor: Señor, solo a ti te busco y solo a ti te serviré. Deje de estar peleando con sus fuerzas. Deje de estar peleando con sus capacidades. Va a terminar más enredado. Deje de estársela llevando de macizo. Deje de estársela llevando de que usted todo lo puede, que es el mero mero. Va a terminar más enredado. Esta noche es noche para decirle a Dios:
Dios, de esto solo tú me sacarás. De aquí solo tú me librarás. De aquí solo tú me levantarás. Así que yo contigo me meto esta noche. Clamemos al Señor, hermanos. Clame a su Dios. Si algunos quieren venir al altar, vengan con libertad y díganle a Dios, solo tú eres mi Dios, yo a ti te busco, a ti te clamo. Y vengo a decirte que solo a ti te serviré, que no habrá ningún otro Dios en mi vida. Porque de esto que estoy viviendo, de lo que estoy pasando, solo tú puedes sacarme, solo tú puedes librarme, solo tú puedes levantarme. Iglesia, ¿sabe una cosa, iglesia? Estén viviendo lo que sea que estén viviendo. Quiero decirles una cosa. Su Dios no ha muerto. Su Dios nadie lo ha capturado, nadie lo ha amarrado. A su Dios nadie lo ha dominado. Su Dios es Dios y Él reina.